pues tuve una pistola acá, directo acá, devolver mi plata, y pues yo no tenía la plata la tenía la empresa. Yo hice una inversión inicial de $3,000, prácticamente muy rápido se duplicó, ¿sí? En el primer mes ya tenía casi $6,000. Yo empecé por redes sociales a compartir. Muchas personas, más de, no sé, 300 personas ingresaron, inversionistas grandes de $10,000, $30,000, invirtieron ahí, y bueno, con algunos de ellos se tuvo un problema y esa persona pues fue la que hizo el secuestro. Y lo que a mí me gustó del trading es el tema de la libertad que te da. Prácticamente tú ya cuando la desarrollas son 2 horas máximo al día y prácticamente tenés esa libertad. En YouTube se coloca sonidos binaurales y ahí se dedican ahí 10, 15 minuticos, 20 minuticos en la mañana y en la noche, que es donde ahí la mente va a estar más abierta a entrar en esa parte de la mente subconsciente. Muchas personas quedan en el mismo círculo porque no están programados, ¿sí? No es lo mismo un trader, por ejemplo, las personas de Europa, como ustedes, las personas de Estados Unidos, llegan mucho más rápido a la consistencia, a la rentabilidad, porque ya también vienen programados con la abundancia. Y acá en Latinoamérica pues toca hacer un trabajo más duro por la reprogramación que hay que hacer. ¿Qué tal, traders? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí con Fabián. Seré un espectador más de este podcast porque nos acabamos de conocer, así que yo soy el primero que tiene muchas ganas de conocer su historia, aprendizajes y saber también cómo opera. Así que, Fabián, gracias por tu tiempo y gracias por venir aquí y regalarnos este espacio. Hey, la verdad, súper contento, muy emocionado, la verdad, gracias por este espacio, me encanta, la verdad, la empresa, la conocí por un trader que admiro mucho, que es Gerardo. Entonces, bueno, aquí estamos para aportar valor y seguir creciendo. Muy bueno, Gerard es un crack, lo apreciamos mucho, así que gracias por nombrarlo también. Cuéntanos, ¿quién es Fabián y quién era Fabián antes de llegar al trading para que hagamos un poco una cronología de tu vida? Perfecto, bueno, yo me considero emprendedor, prácticamente toda la vida he sido emprendedor, más de 10 años. Comencé hace 5 años en el mundo del trading, pero antes de eso me dedicaba más al tema de comerciante, vendedor. Y ya, bueno, toda la vida emprendedor, ya 5 años como trader, 3 años ya formando una comunidad, operando en vivo y aportando valor. Qué bueno. ¿Cuándo pasaste del emprendimiento más tradicional al trading? ¿Cuándo pasaste? Otros negocios a decir, ok, voy a empezar con el trading. Ok, bueno, lo que a mí me gustó del trading es el tema de la libertad que te da, que prácticamente tú ya cuando la desarrollas son 2 horas máximo al día y ya prácticamente tenés esa libertad. Y fue un enfoque de antes me dedicaba mucho, bueno, cuando vivía en Argentina, yo viví un tiempo en Argentina, ya he viajado por bastantes partes y en el tema era que tenía un trabajo donde sí o sí tenía que trabajar unas 10 horas y de lunes a sábado. Entonces no tenía como ese tiempo, esa libertad para dedicarme a mí, no tenía como ese propósito. Entonces ahí fue donde empecé a ver otras opciones. De esas encontré el trading y bueno, ahí empezamos la carrera ya hace 5 añitos. ¿Cómo fueron esos primeros años en el trading? Esos primeros años, la verdad, comencé con lo que la mayoría de personas comienzan. Primero, no tuve como un acercamiento. La mayoría de personas acá en Latinoamérica, lastimosamente, comienzan por medio de una estafa por no tener información, ¿sí? Por no tener información. Entonces, en el 2019 me propusieron el tema de lo que era el Bitcoin. Entonces, yo me puse a investigar, no de la empresa, sino del tema del Bitcoin. Y la verdad, eso me gustó mucho. Me gustó mucho la proyección, la tecnología que hay detrás de la criptomoneda, pero sí hice una inversión en una plataforma y esa plataforma lo que hacía era captar capital bueno, y te daba un rendimiento fijo locos que eran del 30% mensual y ahí pues tuve una pérdida la verdad bastante grande. Todos mis ahorros como emprendedor que ya me estaba yendo súper bien los deposité en esta empresa y fue una pérdida la verdad bastante grande y ahí pues ya decidí, cuando tuve esa pérdida fracasé en ese negocio, decidí ya ingresar más al tema del trading y dije no le voy a entregar el dinero a ninguna persona, sino yo mismo me voy a encargar de gestionar ese dinero. ¿Y cómo te levantas de esa primera pérdida? ¿Cómo fue ese día en el que dices, ok, me acaban de engañar? No, la verdad fue un tema súper difícil, pero yo creo que esos momentos difíciles es donde hay más crecimiento. Sí, fue un proceso donde hubo mucho temas de crecimiento personal, empezar a enfocarme más en cambiar también el cuerpo, porque lo tenía muy descuidado, estaba 100% enfocado como a hacer dinero, pero desenfocado en otras áreas que también son importantes para mí, que es la parte espiritual, la parte mental, las tenía muy descuidada. Estaba haciendo buen dinero,
tanto con ese negocio digital, que prácticamente la empresa duró solo un año y tuve una pérdida por arriba de los $50,000 en esa empresa. Y tras de eso también pues tuve problemas con esa empresa porque invité a muchas personas, no tenía la información correcta, no sabía lo que era un sistema piramidal, no sabía lo que era un sistema Ponzi, y eso me llevó también a tener problemas graves con otras personas, inclusive hasta un secuestro tuve en esa primera experiencia y fue doloroso, la verdad, pero Ostras. sí. ¿Nos puedes contar más sobre esto o no quieres? Claro, sí, es un momento, la verdad, difícil, pero yo sé que a muchas personas también pueden estar pasando por momentos y les puede de pronto también inspirar o salir de eso donde, pues, lo que yo pasé. Y bueno, fue ahí entonces donde, bueno, la empresa en sí duró un año. Sí, duró un año. Yo hice una inversión inicial de $3,000 y yo esa inversión de $3,000 prácticamente muy rápido se duplicó. ¿Sí? En el primer mes ya tenía casi $6,000. Yo vi que se podía retirar, entonces como que vi que era real. Pero no, como yo soy una persona buena y uno siempre está enfocado en qué cosa me va a pasar mal a mí. Entonces yo empecé por redes sociales a compartir. Sí, me gusta mucho el tema de compartir lo que me está sirviendo. Entonces lo empecé a compartir y muchas personas, más de, no sé, 300 personas ingresaron, y inversionistas grandes de $10,000, $30,000 invirtieron ahí. Y bueno, con algunos de ellos se tuvo un problema y esa persona pues fue la que hizo el secuestro y la verdad fue doloroso, pero bueno, gracias a Dios estamos vivos, y si estamos vivos por un propósito grande, porque fue un secuestro, la verdad, bastante fuerte con mi exnovia que tenía en ese momento. Justo fue en Argentina, donde pues, tuve una pistola acá, directo acá, devolver mi plata, y pues yo no tenía la plata la tenía la empresa. Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores y aquí estamos. Qué enseñanza más grande. Y al final yo creo que algo que te llevaste quizás de ahí es decir, ok, el dinero no lo es todo, ¿no? Perfecto, y tal, ahí aprendí. Yo ya llevaba aprendiendo sobre las leyes universales y ahí tuve que aplicar sí o sí lo que es la ley del desapego, que es una de las leyes que un trader o un emprendedor tiene que aplicarlo. Y ahí eso me llevó a reflexionar, a aplicar esa ley. Ese día en ese secuestro me robaron más de 150 gramos en oro, dinero, celulares, todo. Prácticamente perdí todo y fue una pérdida bastante grande. Y digamos que de ahí ya sí que pasas al trading. Ajá, ya de ahí ya he decidido nunca más invertir en una empresa de esto. Ya me quedo como experiencia en esas empresas donde te dan una rentabilidad del 30% al mes. Eso no hay. No existe. No existe. Entonces ahí pues ya me tomé el trabajo el trabajo duro, por decirlo así, de yo desarrollar la habilidad. 6 meses me tomó desarrollar y llegar a la rentabilidad, donde empecé a ver buenos frutos. Ya en 6 meses que llevaba enfocado, gracias al crecimiento personal que tenía, en 6 meses logré la consistencia. Y en un mercado que es inclusive pues, uno de los más duros y no es tan consistente, que eran opciones binarias. Empecé con las opciones binarias y ya después fuimos haciendo el cambio a criptos. También aproveché mucho ahí la subida y ya en el mundo del forex ya también con cuentas de fondeo hace un tiempito. Veo que muchas personas aquí en Latinoamérica han empezado con las opciones binarias. Uh-huh. ¿Cuál fue cómo pasaste de opciones binarias a forex? Porque al final opciones binarias es un mercado que pues tampoco es un mercado lícito del todo. Entonces, mucha gente, yo sé que habéis empezado por allí y poco a poco fuisteis, ok, el forex es realmente, claro, o los futuros, hay otro mercado que es el real. ¿Cómo haces esa migración? No, por el tema donde ya IQ Option, una empresa que la verdad, como tú dices, no es tan profesional, no es un mercado profesional, es un mercado que también va a ser consistente a largo plazo y va a ser muy difícil hacer ahí $1 millón, muy difícil, y fue cuando empecé a hacer varios retiros consistentes, la empresa me empezó a denegar pagos y todo el tema, entonces ahí crucé a otros mercados, cripto, también hice índices, he probado la verdad todos los mercados, futuros, índices sintéticos, en índices sintéticos también tuve el mismo problema, que no me dejaban retirar, donde empecé a tener buena consistencia, retiros diarios, y la empresa también te empezó a denegar pagos y todo el tema. Y pues ya con el mundo del forex ya es un mercado más profesional, ¿sí? Y ahí pues es un mercado que se pueden sí hacer millones de dólares sin ningún problema. ¿Y cuando empezaste con el forex, cómo era tu operativa en esos principios y cómo aprendiste?
Con el mundo del Forex, bueno, gracias a Dios he tenido muy buenos mentores, de acá de Medellín, personas muy referentes con 10, 15 años de experiencia y yo ya ahorita mi trading ha cambiado de una manera cada vez evolucionando y se ha convertido en una manera más simple, pero siempre las bases, primero aprendí con lo que era método Wyckoff y oferta y demanda, ¿sí? Prácticamente eso han sido mis estrategias de hace 5 años. Buen comienzo, ¿eh? Si empezaste con Wyckoff. Sí, sí, gracias a Dios fue un buen comienzo con método Wyckoff, oferta y demanda, y esas son las únicas dos estrategias que las he ido puliendo, le he ido mejorando, y al fin y al cabo la mayoría de estrategias que salen para mí es casi lo mismo, sino que le empiezan a cambiar un poquito de nombres, que el Smart Money, que el ICT, todos vienen de conceptos de oferta y demanda, de Wyckoff y todo. ¿Y a día de hoy cómo operas? En estos momentos ya opero de una forma muy mecánica. Hace poco sí lancé en mi comunidad una herramienta que se llama Quantum 33, que es una herramienta que prácticamente un algoritmo, no es manual y te tira los puntos donde hay más volumen y te da buenas entradas. Entonces ahorita más estoy enfocado en ser un buen ejecutor, en gestionar bien el riesgo y listo, ¿sí? Es ahorita de una forma muy mecánica que ahorita bueno. estoy operando. Y entiendo que hubo un punto donde pasas de, ok, no soy rentable, a soy rentable. ¿Cuánto tiempo te tomó empezar a ser rentable? En unos 6 meses probablemente. Rápido, muy rápido. Muy rápido, la verdad, porque tuve muy buenos mentores, ¿sí? Muy buenos mentores, buena información, los tuve muy de cerca también, entonces eso me ayudó y ya tenía también, como te digo, toda la vida he sido emprendedor, entonces el tema de las emociones, me considero una persona inteligente emocionalmente, no tan intelectual, pero sí muy emocionalmente, y pues en el trading no se requiere una inteligencia intelectual, sino emocional. Entonces ya venía con eso, ya había pasado por varias cosas, y cuando tuve yo ese secuestro, muchas personas me decían, te veo tranquilo, yo estuviera arruinado, y yo la verdad me recuperé muy rápido, ¿sí? Mentalmente me recuperé rápido, entonces ya llego al trading ya con ciertos hábitos de meditar, dedicarme a la parte espiritual. Entonces eso me ayuda bastante porque en sí lo que lo hace a uno rentable es sus hábitos para mí. O sea, algo que yo hablo mucho en los pocos cuando viene gente es que digo, si yo pudiera tirar para atrás unos cuantos años, lo que le diría a la gente es, o a mí mismo, es paciencia, psicología, no sobreapalancarte, gestión del riesgo. Y yo creo que esa diferencia brutal que hay entre esos 6 meses que tú tardaste a esos 4 años que tardé yo, o que la mayoría de gente tarda, yo creo que estuvo un poco ahí, ¿no? En que tú enseguida viste de tus mentores qué era lo que tenían que hacer, y te decían, pocas operaciones. Sí, operaciones. La verdad, riesgo, sí. Nunca te saltes. Nunca te saltaste. Cuéntanos qué fueron esas cosas que ahora que tú ves el resto de gente, etcétera, y dices, esto fue lo que... Definitivamente esto es lo que a mí me ha pasado de que me tardara 6 meses a que si no me hubiera tardado 4 años. Súper, ¿no? Tener un mentor, ¿sí? Tuve un mentor justo desde acá de Medellín, creo que uno de los pioneros en Colombia, que se llama Jaiber Pérez. Y él prácticamente tiene una estrategia muy simple. Entonces, prácticamente él me enseñó del tema, tenga una estrategia simple, no esté saltando de estrategia en estrategia. Eso es uno de los errores que muchas personas cometen y es empezar a saltar de estrategia y buscar el santo grial. Y la verdad, el santo grial en el trading no hay, sino es más enfocado en su gestión de riesgo, buscar un sistema que sea mecánico, hacer prácticamente todos los días lo mismo y no improvisar, sí. Tener un mentor es clave para ahorrarse, la verdad, mucho camino. Igual, pues no es que llegué en 6 meses a la rentabilidad y no tuve altibajos, ¿sí? En esa carrera también he tenido altibajos. Ya después en el mundo de equity, ya después salta al mundo de las cripto y ahí en el mundo de las cripto tuve, la verdad, una subida muy grande, ¿sí? Una subida ahí que aproveché varias monedas shitcoin que explotaron, como Shiba Inu, donde gané $20,000 en un solo día. Entonces fue una locura cuando empezó el mundo de las criptos, aproveché todo ese boom, pero después prácticamente desapareció más de $50,000 que tenía una cartera. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor día y tu peor día. Mi peor día ha sido, creo que, perder más de $10,000 en una sola operación, precisamente en Ethereum, apalancado, no en spot, sino apalancado. Perder $10,000 en un solo día, pues es algo que en Colombia 40 millones de pesos para una persona normal es un año por ahí de trabajo, inclusive más. O hay personas que nunca tienen eso ahorrado y perderlo prácticamente en horas ha sido como
como algo doloroso. Sí. ¿Y el mejor día? También prácticamente también casi lo mismo, un promedio de unos $7,000 en una operación. Qué bueno, felicidades. Con cuentas de fondeo fue eso, ir en un solo día. A día de hoy, hemos hablado un poco de cómo has llegado a cómo fueron tus inicios. Cuéntanos a partir de esos 6 meses, ¿qué proceso has ido pasando como trader rentable? No, los procesos han sido cada vez lo que me gusta mucho de esta profesión es el tema de que te vuelve una mejor persona. Si no es solo ir en busca del dinero, no es solo ir de las cuentas de fondeo, sino en la persona que uno se va convirtiendo. Y el trader te va formando como empresario, te va formando como persona. Tienes que ser una persona que cumples tu palabra, porque si no cumples tu palabra, en el trading no vas a cumplir ese plan de trading, que es una de las cosas que lo llevan a esa rentabilidad, es cumplir ese plan de trading, cumplir con su palabra y tener esa disciplina de certeza absoluta. ¿Sí? He ido cambiando mucho la confianza que te da el trading, la autodisciplina, los hábitos que tiene que desarrollar, porque he pasado por todo para mejorar como trader. ¿Sí? De hábitos, de levantarme temprano, de salir a trotar. Ahorita en mi comunidad te enseño mucho a hacer respiraciones profundas, de lo que es método Wim Hof. Entonces enseño cómo trabajar esa parte interior y en eso es lo que más me enfoco. ¿Sí? Porque la mayoría de personas siempre están buscando como la estrategia milagrosa, la estrategia que nunca pierde, y uno se tiene que desenfocar en uno, ¿sí? En la parte interna, en gestionar, en saber bien los datos de su estrategia, si funciona o no funciona. Hay muchas personas que no se toman el trabajo de sacar los datos de la estrategia, y eso también le da confianza a uno. Entonces ahí en ese tema de irme mejorando como persona ha sido un proceso bastante bonito. Al final es algo en que todos los traders rentables confluimos en lo mismo, que para ser mejor trader, obviamente, somos eternos aprendices en cuanto a mercados financieros se refiere y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, pero que para ganar más, para retener lo que ganamos y no perderlo y para ser mejores traders, es un tema más de, como comentas, hábitos, espiritualidad, cuidarse a uno mismo, alimentación, gimnasio, tomar el sol, o sea, tonterías que no son tonterías. Que la gente dice, no, yo quiero... Dime cuál es el patrón secreto, ¿no? El patrón secreto es que tengas una estrategia, pero que para respetarla tienes que estar alineado con el resto de cosas de tu vida. Claro. Tienes que saber, oye, cuídate, haz cosas que te gusten, ten a tu mente y a tu cuerpo cuidados, felices, porque si no, o sea, al final el cuerpo va a decir, ok, ¿para qué quiero todo esto? ¿Para qué quiero este estrés del trading tal? Si luego no lo disfruto, no me cuido, o sea, Claro. no tiene relación, ¿no? Lo que yo creo que la gente le cuesta, van tan ansiosos por el dinero que les cuesta decir, ok, si yo cambio estos hábitos voy a tardar 6 meses en empezar a tener resultados. Es un mensaje que creo que podrás transmitir muy bien, es que es mejor esos 6 meses que nunca llegue. Porque si no, o sea, por hacer otra cosa no te vas a saltar esos 6 meses, al revés. Vas a hacer que sean años o que nunca llegue, ¿no? ¿Cómo lo ves? Así es, sí, los hábitos es algo que una persona, hay personas que ya con la herramienta que ahorita estamos utilizando en la comunidad. Háblame sobre esta herramienta. Esta herramienta, la verdad, ha sido una locura. Está permitiendo fundir a las personas de mi comunidad en una semana, en 3 días, en 2 semanas. Es una locura herramienta. Y ahí en lo único que se tiene que enfocar uno es en gestionar bien el riesgo. Lo único que tiene que arriesgar, porque ya la herramienta va a estar haciendo el análisis por ti. Muchas personas no logran esa rentabilidad por el hecho de que tienen estrategias complejas, ¿sí? Es tener una estrategia compleja, lo que va a hacer es prácticamente sabotear tu mente cuando pasas por esa racha negativa, decir funciona o no funciona. Cuando sobre estás analizando también, entras en un estado de análisis por parálisis. Entonces lo más recomendable que hay que hacer es tener algo simple. Yo he conocido a muchas personas rentables con líneas de tendencia, he conocido personas rentables con soporte y resistencia, pero ya el tema es cuando ya se complican con una estrategia súper estricta, una estrategia discrecional, no te puede llevar a esa consistencia. Entonces, esta herramienta lo que te permite es quitar el ruido del mercado y de entrar en puntos súper importantes, y ya es solo cumplir cierta franja horaria y ejecutar. Sí, con esta herramienta la verdad estoy contento porque personas en 3 días están pasando cuentas de fondeo, en una semana, 2 semanas. Tengo varias historias y casos de éxito. Me parece súper interesante, la verdad. ¿Qué activos operas tú normalmente? Ok, en estos momentos estoy operando mucho lo que es el oro, el Nasdaq. Toda la vida estuve operando también lo que fue euro-dólar. Esos activos los opero bastante.
¿Con qué te sientes más cómodo tú? En estos momentos muy enfocado en el oro, ¿sí? En el oro y en el Nasdaq. ¿Miras la macroeconomía también? Soy más considerado analista técnico, sí me he considerado muy bueno en análisis técnico, no me considero un analista fundamental. ¿Y nos podrías explicar un poco cuál es tu proceso de análisis, por ejemplo, cuando vas al gráfico? Pues anteriormente pues veía mucho el tema de la estructura del mercado, cómo viene la estructura del mercado, buscar zonas de oferta y demanda. Tengo ciertos patrones de confirmación, sí, que eso era prácticamente lo que he venido estudiando, analizar esas zonas, esos puntos de liquidez donde el precio va y saca la mayoría de retailers y ahí dentro con ciertos parámetros o ciertos modelos de entrada que tengo. Sí, pero ahorita pues ya todo eso pues se comprimió a una herramienta que yo creé basada en el volumen institucional que te puede dar el mercado. Qué bueno. Y en cuanto a rutinas que quizás haces tú, pues antes de entrar al mercado o después del mercado, cuéntanos un poco sobre eso. Pues la rutina ahorita que estoy haciendo es las respiraciones profundas de Wim Hof, sí, eso lo recomiendo, son 10 minuticos donde tú vas a respirar profundo y eso ayuda mucho a subir la energía en cuestión. Como tú dices, tomar sol, hacer ejercicio es algo que va a subir su energía vital. Entonces, si estás con la energía baja, pues los resultados van a ser bajos. Si estás con la energía arriba, estás elevado, estás en certeza, estás en fe, estás en gratitud, vas a entrar con el estado correcto. Sí, prácticamente los resultados en el trading van a ser un reflejo de lo que uno es. Entonces, sí, va a ser muy importante como una respiración, salir a caminar, tomar sol. Eso es algo que va a aportar bastante. Muchas personas de pronto no ven esa abogada hay veces, pero es lo que en realidad lo hace rentable a uno. Te doy toda la razón. Entiendo que si haces Wim Hof también harás temas de baños de agua fría, seguramente. Sí, suelo hacer rutinas en hielo. Me gusta bastante hacerlo. Antes de operar, después. Más que todo los fines de semana es donde hago eso como hobby, el tema de meterme en hielo, no antes de una sesión operativa, sino un fin de semana y todo para controlar más la mente y todo. Bueno. Bueno. Un amigo mío me enseñó el tema de Wim Hof, una persona que se cuida, es trader también, se cuida mucho, hace muchísimo deporte y fuimos a hacer, yo vivo en Andorra y en Andorra los lagos están helados, Sí. te puedes imaginar. Y fuimos y me enseñó el tema de las respiraciones de Wim Hof y después meternos en agua helada. Y la verdad que descubrí un mundo, ¿eh? Yo a día de hoy el agua helada la aplico todos los días. Wow. Puedes imaginar no me meto en el típico cubo de agua, pero imagínate en Andorra, una piscina, por lo Claro. fría que está todo el año, ¿no? Sí. Cada día cojo y por la mañana me pongo la misma canción, me meto dentro del agua, son unos 7 minutos, y estoy el rato que dura la canción, 7 minutos, y me centro en agradecer, en que me dé Claro, en el presencia. sol, que aunque la gente no lo piensa que no, pero en Andorra es de los países con más días soleados, luego tenemos frío, nieve, tal, Sí. pero hay mucho sol, entonces por la mañana es algo que me gusta hacer, es, venga, hacer 50, 100 flexiones de golpe, agua fría, la música y empezar el día. ¿Y eso es de una rutina estructurada? ¿Te levantas a cierta hora o...? Sí, no, intento levantarme siempre, es algo que yo tengo que mejorar. Intento levantarme siempre más o menos en el mismo rango de horas, no madrugo muchísimo, o sea, más o menos entre las 8 más o menos despertarme. Y porque también trabajo hasta muy tarde yo, entonces es como que se me hace antiproductivo si me despierto muy pronto, me despierto a las 6 de la mañana y yo luego a las 3 de la tarde estoy operando en Nueva York y ya llevo 9 horas trabajando, es como que no siento que estoy a mi 100%, entonces siempre intento pues levantarme, hacer esta rutina, trabajar, después hacer un break para ir al gimnasio y entonces ya sí que luego operar Nueva York, pero estoy muy de acuerdo contigo que el que tener una rutina estructurada ayuda mucho a que cuides mejor tu empresa, a que operes mejor, pero no entiendo por qué la gente al final, ostras, vienes tú, lo dices, viene otro, o sea, todo el mundo con resultados lo dice. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto como adaptarlo, no? Claro, sí. Ahí es el tema de la disciplina. Entonces, la disciplina, la mayoría de personas no la saben, creo que aplicar de la forma correcta porque solo dice disciplina. Y la mayoría de personas, la disciplina va a partir de los pensamientos que uno tenga. Cuando uno se está enfocando, no sé, si yo quiero cambiar mi cuerpo, la disciplina va a partir de todos los días empezar a visualizarme con ese cuerpo de dios griego, empezarme a visualizar ese cuerpo de fitness. Entonces, todos los días, al primero colocar la disciplina en el pensamiento es lo que te va a ayudar a accionar. Y la mayoría de personas no saben cómo aplicar esa disciplina y va a partir de
de primero crearse esa imagen mental de lo que quieres lograr, de lo que quieres llegar a alcanzar, como si ya lo tuvieras, y eso pues te va a colocar a accionar de una forma natural. Ahí, esto dice me parece muy interesante. El problema que yo creo que tenemos hoy en día, sobre todo con las redes sociales, es que la gente está demasiado motivada y muy poco comprometida, ¿no? Es como que todo el mundo vamos, vamos, venga, o sea, esto, lo otro, tal, o sea, pero luego los hechos no los tienen, ¿no? Y cuando escuchan a alguien decir lo que estás diciendo, confunden eso con motivación. Claro. Visualizarte. O sea, no es visualizarte conduciendo un Lamborghini. Lo puedes hacer para decir, vaya, yo llegaré a eso. Pero eso a lo mejor te va a ayudar a estar en un buen estado mental. Decir, pues este es el objetivo. Es más visualizarte diciendo, ok, visualízate todos los días teniendo una pérdida y respetando el plan de trading. Claro. Visualízate todos los días metiéndote en agua fría. Todos los días yendo al gimnasio, comiendo buena comida, o sea, que creo que confunden el concepto de visualización, ¿no? ¿Podrías dar unos tips en esto? Porque veo que estás muy metido en este tema y me gustaría que lo transmitieras. Ponos ejemplos de visualización que a ti te hayan servido. Sí, la visualización yo recomiendo y lo que le ayuda a la comunidad y las personas que están teniendo resultados en esto es la visualización es bueno hacerlas en la mañana cuando uno se levanta, es cuando ahí se coloca cierta música, se colocan ciertas ondas teta, ondas alfa y ahí empiezas a conectar y empezar a visualizar un poquito, entrar en presencia. Recomiendo mucho el tema de la autosugestión, ¿sí? La mayoría de personas en Latinoamérica no están programadas de la forma correcta, ¿sí? Y la mayoría de personas tampoco están programadas para ser traders. Entonces recomiendo ese proceso de cuando se levanten y se acuesten, ese proceso de visualización, ayudándose con sonidos binaurales, ¿sí? Eso ayuda bastante. Conozco todo lo que estás hablando, explica un poco más a la audiencia de esto, es súper interesante. Súper, claro. Sí, ahí el tema es ese tema de la visualización. Pues yo he estudiado mucho lo que son las leyes universales y me enfoco más ahorita en estos momentos porque hay personas o traders que se dedican a enseñar la parte técnica y yo puedo estar operando con la misma estrategia y otra persona puede tener la misma estrategia y los resultados van a ser completamente diferentes porque va a depender de la persona que lo esté ejecutando. Si hay otra persona que no se siente merecedor, que no tiene esa disciplina de cumplir su palabra, no va a tener los mismos resultados. Entonces, ese tema de trabajar lo que es la autosugestión, que es empezar a escribir todos los días en la mañana, a escribir 5 cosas por las que agradezco. Esos son algunos de los hábitos que yo hago. Respiraciones, autosugestión todos los días, en la persona que me quiero convertir todos los días. Entonces, eso no es que vaya a llegar por arte de magia, pero te va a colocar en esa frecuencia, ¿sí? Entonces, al colocarte en esa frecuencia, vas a accionar, vas a empezar a ser congruente. Entonces, eso ayuda bastante ese tema. Y todo lo que cuentas es cierto y de hecho cualquier persona que vaya a un coach de alto rendimiento, a un terapeuta, se lo van a recomendar. Y el tema de las frecuencias, de los sonidos, también es algo que no sé si puedes comentar alguna cosa, es súper interesante. Al final lo pueden encontrar en Spotify mismo, ¿no? Claro, o sea, sí. Cuéntanos algo más de esto. Sí, en YouTube se coloca sonidos binaurales y ahí se dedican ahí 10, 15 minuticos, 20 minuticos en la mañana y en la noche, que es donde ahí la mente va a estar más abierta a entrar en esa parte de la mente subconsciente. Porque la mente subconsciente es la que va a tomar esas decisiones. Entonces, la mayoría de personas no conocen y no saben ese poder de la mente subconsciente porque es lo que va a empezar a vibrar, a tomar decisiones. Por eso muchas personas sobreoperan, sí, porque la mente subconsciente, cuando ya estás empezando a ganar altas cifras y si no aceptas o si no tienes un termostato financiero donde ya aceptes esa realidad de que sos un trader 7 cifras, no lo vas a lograr y la mente subconsciente te va a llevar otra vez a donde estés. Entonces, muchas personas quedan en el mismo círculo porque no están programados, ¿sí? No es lo mismo un trader, por ejemplo, las personas de Europa, como ustedes, las personas de Estados Unidos, llegan mucho más rápido a la consistencia, a la rentabilidad, porque ya también vienen programados con la abundancia. Y acá en Latinoamérica, pues toca hacer un trabajo más duro por la reprogramación que hay que hacer. ¿Cuánto tiempo crees que te tomó a ti construir ese termostato financiero y esta mentalidad de abundancia de la que hablas?
Bueno, gracias a Dios, pues yo vengo de una familia donde pues sí nací en un barrio súper humilde, súper pobre, muy peligroso también en lo que es Cali, pero también tenía cierta parte de mi familia que sí eran empresarios y tenían éxito en diferentes empresas. Entonces yo admiré mucho a familiares que tenían empresas, éxitos y me desde muy pequeño, empecé a ver esas diferencias y esa diferencia de mentalidad. Qué Entonces bueno. ya venía con un termostato, pues sí, tuve que obviamente trabajar bastante, pero ya adaptado y como conectado con esa abundancia. Pero te dio esa fe desde el principio de que Ujú, eso que tú buscabas era posible porque lo claro. veías en tu misma familia, aunque no Ajá. fuera familia tan directa, ¿no? Así es. Entonces te ayudó como a tener la certeza de, ok, se Ujú. puede. Claro, el contexto es algo que también va a influir demasiado Sí. y demasiado en tus resultados en trading. Entonces ahí es donde uno tiene que invertir, porque si empiezas a andar con trader que son 7 cifras, tú vas a convertirte en un trader 7 cifras. Si estás en un entorno de trader fracasados, de trader que se quejan, de traders que se hacen víctimas, pues vas a quedar ahí atrapado con esa misma frecuencia. Yo siempre digo que hay que intentar ser el pez más pequeño de la pecera más grande, porque si siempre eres el más tonto de la sala, Sí. solo podrás aprender. Ujú. Pero si eres el más listo, al revés, todo el mundo vendrá a quitarte. Hay que dar, yo soy mucho también de dar, de compartir, pero si tú eres el más listo siempre de la sala donde estás, todo el mundo vendrá a ver qué puede sacar de ti, ¿no? Claro, claro. Y al final lo bonito también es, obviamente, hacer ese trabajo de tú dar para luego también poder recibir conocimiento de otras personas, porque es importante, es muy importante lo que comentas tú, ¿no? El entorno en el que te rodeas. Entiendo al final que toda esta mentalidad que tienes a día de hoy la has construido a base de aciertos, fallos, altos, bajos. ¿Nos puedes explicar, ya después de ese tiempo, ya siendo rentable como trader, algún momento en el que estuvieras teniendo una muy buena época y hayas experimentado como una corrección? Es decir, ok, ¿qué está pasando? Claro, claro, la verdad no ha sido el camino así y creo que es que la vida es como las gráficas, hay subidas y hay bajadas, hay altibajos y pues de eso pues uno se aprende, sí, de eso uno se aprende y ahí es el tema de uno pues, seguir con la persistencia es una de del camino al éxito, ¿sí? Siempre van a haber fracasos, pero de esos fracasos fracasa uno de verdad si se queda ahí, sí, si se queda como víctima, pero siempre va a haber en ese camino al éxito, van a haber derrotas temporales, ¿sí? Son temporales y hay que seguir adelante, ¿sí? El camino no termina, ¿sí? Hasta que uno se rinda, sino seguir adelante con esa persistencia. Es muy bueno lo que dices de las derrotas temporales porque es cierto, ¿eh? O Sí. sea, al final todos tendremos esos momentos. ¿Nos puedes contar algún momento que tú hayas tenido de bajón en medio de esta carrera? Cuando ya te iban bien las cosas, es decir, ok, pues tuve una corrección de entrada muy grande o perdí mucho dinero, algún momento difícil que tú recuerdes, ya cuando te iban bien las cosas, ¿eh? Y digas, Ujú. ok, aquí tuve una mala época y gracias a cambiar esto salí hacia adelante. Sí, fue un proceso también cuando ya estaba fondeado, gracias a las empresas de fondeo, para mí son una bendición y ahí eso también las empresas de fondeo, pues, la verdad agradecido por ustedes crear empresas tan genuinas que están aportando valor, Gracias. pero te hace mejorar mucho porque tienen ciertas reglas y hay personas que dicen, no, las empresas de fondeo tienen muchas reglas, pero esas reglas te van a formar como trader, ¿sí? Te van a formar y es un apalancamiento, la verdad, Te hace mejor increíble. trader Sí, realmente, te sí, sí. hace mejor trader, la verdad, las empresas de fondeo. Entonces, llegué a estar fundido con $400,000 en diferentes empresas y de un momento a otro también pasé por un problema familiar y eso me afectó en el trading y inclusive pasar de $400,000 fondeados a cero. Sí, entonces han sido momentos difíciles, pero ahí con la mentalidad de que ese es el proceso de un trader, ¿sí? Ese es el proceso, se aprende y pues eso sirve para enseñarle a las personas de mi comunidad a gestionar de la forma correcta, a diversificar. Entonces, ese ha sido un proceso difícil. ¿Qué aprendiste de esa caída? Desapego, siempre el desapego es el punto clave. Yo no soy un cartón, yo no soy prácticamente un retiro, sino prácticamente en quién me estoy convirtiendo y por qué pues, me pasó esto, debe ser por algo, mejorarlo y seguir avanzando. Sí. Qué bueno. Me gusta porque has hecho mucho énfasis en el tema de la mentalidad y creo que a cualquier persona que escuche este podcast es que se va a dar cuenta que la clave está, obviamente, trabajar como aprender de trading y de mercados financieros, pero que luego el resto de tiempo has hablado de hábitos, de leyes universales, o sea, de que se den cuenta de que si todos los que estáis en esta situación, todos los que pasáis Sí. por esta mesa, tenéis esta opinión, que por algo será.
que eso es lo que te ayudó a pasar, a superar una quiebra, a superar de cuando perdiste todo el fondeo, a volver a empezar, ¿no? O sea, me gustaría ostras, que tomen en serio estos consejos porque al final los damos todos y estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? Muchas gracias. A nivel de empresas de fondeo, ¿tú operas todo a la vez? O, por ejemplo, coges una cuenta, la dejas con un 2% para retirar, Ajá. te vas a otra. ¿Cómo lo haces? Eso es lo que he aprendido, y cuando perdí esos $400,000 ya fondeados en diferentes empresas, lo que hacía era operarlas todas al mismo tiempo. Entonces ahí ya aprendí de los errores de ya operar una cada día. Sí, operar, por ejemplo, el lunes una cuenta, el martes operar otra cuenta, el miércoles operar otra cuenta, y de esa forma va a ser muy difícil de quemarlas, muy, muy difícil, y llegar a retiros consistentes del 2-3% y no pensar en retiros grandes del 10-15%, que lo he hecho, pero no es algo consistente. Sí, he llegado a ser 16% en una cuenta de fondeo. Felicidades, qué bueno. Pero no es algo, la verdad, consistente que se pueda hacer todos los meses, y recomiendo es más hacer ese riesgo dividido, sí, acostar un poquito el riesgo y ya llegas a un 2-3, retiras. Muy bien. 2-3, retiras. Creo que es súper correcto esto, porque al final es una forma de diversificar, ¿no? Y también es gestión del riesgo fuera del trading, ¿no? De, ok, vamos a gestionar nuestro portfolio de empresas. Claro. Creo que has dado una entrevista súper buena, la verdad. Comparto absolutamente todo lo que has dicho. Gracias. Para cerrar, me gustaría que a tu cámara le hicieras un cierre del podcast dando una última enseñanza. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, la verdad, por esta invitación. La verdad, también aprendí mucho de usted. Tremenda entrevista. Espero que les aporte valor. Soy encantado de estar acá. Y lo que les puedo decir a todas las personas que nos están viendo, emprendedores, traders, a toda mi comunidad, es que tengan fe, ¿sí? Lo único que hay que tener, y el éxito en la vida se va a dar por fe, creer en Dios, tener fe, tener certeza absoluta de que ya son esos traders rentables, de que ya están fondeados, de que ya están haciendo retiros consistentes, y eso es lo único que tienen que hacer, estar en certeza absoluta. Felicidades, creo que has dado de verdad muy, muy buenos consejos. Gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Wall Street Fan es tu casa y muchísimas gracias por este espacio. Perfecto, gracias. Nos vemos.